Ya. Buenas noches, entonces vamos a continuar con algunos otros ejercicios. Vamos a ir avanzando de poco a poco ya. De hacer desde los más básicos como estos de acá. ¿Sí? Como estos de acá y ya van a ser unos más avanzados. Sí, así van a entenderle mejorcito. Ya empecemos acá. Aunque sea un hito, ¿será que no? Bueno, ¿me puedes explicar de lo que te envié? Cualquiera, o sea, cualquiera del 13 al 25, cualquiera. Solo uno. Del 13 al 25, ya a ver. Al final, pero al final. Ya, Ahorita explicando nomás lo concorde estamos avanzando. ya, ya, ya. Ya, 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 ya. O 9, este sería el 10. Vamos a poner. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, como ejercicio 10, ejemplo 10, vamos a hacer el siguiente ejemplito. P de x me dice igual a 3x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x más 8. Me pide hallar la derivada. Entonces sería f' de x. ¿Qué sería? Que acá sería el exponente baja y se multiplica con el coeficiente de acá. 3 por 3, 9. X se le resta 1 al exponente, que sería 2. Más, aquí, va igual baja el exponente, 2 por 4, 8. Una X, pregunta. ¿sí? Algo que me hizo chipar un poquito el licenciado. ¿De qué? Eh, F de X es lo mismo que Y. Sí, es lo mismo que f de x, acá vamos a poner lo Como mismo. decir que es lo mismo, solo que con nombre diferente. En realidad, una función, ¿verdad? Una función se la representa Ujú. así, como f de x. Así está escrito, así está escrito originalmente. Y aquí viene la función. Pero para no estar Porque escribiendo, como, digamos, f de x a cada rato, entonces se lo simbolizo solo como y. porque como vi en mi práctico hay, o sea, funciones de Y F de X, hay funciones de F de S, F de T y todo eso. Ah, Entonces sí. eso prácticamente debería ser Y, Sí, es como si, por ejemplo, solo que ah, al desarrollarlo tendríamos que poner F de T prima, sí, a ver, así nomás, acá, sí, o como, acá. Por ejemplo, porque, si yo o hay tengo, algo que resolver en F de X. si yo tengo, por ejemplo, f de x, acá voy a tener x al cuadrado, por ejemplo, más 2x. Estoy diciendo que mi función depende de x, y aquí está, ¿no ve? La expresión. Ahora si yo pongo f de t, estoy diciendo que mi función depende de la variable t. En este caso va a ser t cuadrado más 2t. Y me dice f de z, va a ser entonces que z cuadrado más 2z. ¿Sí? Es como que esta expresión está en función del tiempo, digamos. Tiempo es la variable independiente y f, en ese caso, sería la variable dependiente porque depende de y. Perdón, acá, de t. ¿Sí? Eso, a ver, acá está, ¿cómo está acá? F de t dice, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, en el 25 dice, f de t dice. Me dice que tiene, creo que La dice, X también puede estar en forma de variable de otra letra o simplemente X. si por ejemplo acá, pongámosle acá.
2x. Porque acá, mira, me dieron f de x es igual a 2h al cuadrado sobre 3x a la quinta más x al cuadrado menos 5. Y ahí para hacer en la fórmula, si me da h, igual puedo reemplazar con la fórmula, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Si yo no veo eso, ¿dónde está? ¿Qué No, me- yo te pregunto nomás. Ah, ya. Oh, otra vez tu pregunta, por favor. ¿Cómo dijiste? Otra vez, ¿me puedes realizar tu pregunta, por favor? Ah, ya. Te decía que, o sea, en mi libro me dieron a mí que una función de Ya, f de x es ya, igual a 2h al cuadrado ya, sobre 3x al quinto, a la quinta más x al cuadrado menos 5. Lo ya. que es h para despejarlo, No, ¿tendríamos que utilizar la forma igualmente o no? no. Si en este, acá, O no se puede porque es h. acá tomemos este ejemplo de acá. Acá tenemos f de t, ¿no ve? T cuadrado más 2x, dice, ¿no ve? Ujú. Entonces, aquí mi función dice que depende de t. Entonces, la x se vuelve constante, como si fuera un número más. ¿Cómo? O sea, No ahorita entiendo. digamos, si yo tengo f de x otra vez, igual a 2, por ejemplo, ¿no? Este 2 es una constante, es un número. Ya. ¿Esto qué representa? Esto representa una, una recta horizontal en y igual a 2 ahí, ¿no ve? Es una función constante, no cambia su dirección, ¿no? De todo, esa línea es constante, va desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, como dice acá, f de t igual a t cuadrado más 2x, aquí mi función me dice que depende de t, entonces x yo tomo como si fuera un número más o una constante. O sea, no le hago caso al x, en otras palabras. Es una constante, porque aquí mi función me dice que soy... Simplemente lo permanezco ahí nomás a la Sí, hora de reemplazar con la fórmula. O sea, la fórmula solamente reemplazarían a lo que me pide f de t, solo a la ajá, t, sí, afectarían la fórmula. sí, Y el solo... 2x no. No, 2x no, es como si fuera un numerito nomás, un número. ¿Se entiende o no se entiende? O Mm, nada, 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 nada. Ya, de nuevo. Sigo con un poquito de duda. Ya, ya, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y si me lo explicas, lo que te digo, El 25, no, no, yo te lo dicto. F de x es ya. igual a 2h al cuadrado F de x es igual a 2h al cuadrado. Ya, sobre 3x a la quinta ya. más x al cuadrado menos 5. ¿Todo en el denominador? Sí, abajo en Ya, el denominador. ya, más. Más x al cuadrado menos 5. Aquí es x al cuadrado menos 5. ¿Y de acá qué te pide ya la derivada? No, simplemente me pide, o sea, ¿cómo te digo? Sí, la derivada. Sí, sí, la derivada me pide ayer. Ya. En este caso, mi función depende de x, ¿verdad? Entonces el h se vuelve una constante, ¿sí? Entonces al momento de derivar esto, eh, eh, hacemos de cuenta que el h es un número más, ¿ya? Entonces, Ya. aplicando una derivada acá, como tenemos, a ver, vamos a sacar las tablitas. Acá, ¿ya? Solamente afectaría al Al h, denominador nomás. solo al h, ajá. En este caso sería así, mira. Ah, ya está, ya lo tengo. F de x, ¿no ve? Yo puedo separar esta expresión, ¿verdad? Yo puedo hacer así, 2h al cuadrado por 1/3x a la quinta más x al cuadrado menos 5, ¿no ve? Sí. Ya. Ahora, si me pide derivar esto,
Como esta h es una constante, porque aquí mi función solo depende de x, ¿qué dijimos acá cuando hay una constante? ¿Dónde está? Acá. No, ¿dónde está? Acá está, acá está, acá está, acá está. Tengo una constante y se multiplica por una función. La constante sale y se deriva la función, ¿no ves? Ajá. Entonces, acá se hace lo mismo que si yo tuviera f de x. Aquí tengo constante por función. Me dice que la constante sale y se deriva todo esto de lo de acá adentro. 1, Ya. 3x al cuadrado más x al 3x a la quinta, perdón, más x al cuadrado menos 5. Y lo de dentro se deriva lo de acá adentro. O sea, en, en palabras cristianas, solo el h se lo considera una constante. ¿Sí? Es como que no le hagas caso a la, no le hagas caso al h, se vuelve una constante. Ya, si lo Mm, tengo en el numerador, lo paso a multiplicar. Se puede separar, acá se puede separar. No es que siempre se puede mandar a multiplicar, ¿sí? Se puede separar. Mm, ya te entiendo. Ya, entonces, conclusión. Si yo tengo acá f de t igual a t al cuadrado más 2x, me fijo acá que dice mi función depende de t. La x nada que ver entonces la x se vuelve una constante. Entonces solo derivamos t cuadrado o donde haya t. Solo derivamos donde haya t. Donde esté la x lo dejamos ahí nomás. Nada. Mm, sí, 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 ya te entendí. Ya. ¿Está todo claro o sigue habiendo duditas? No, ya Ya. me quedó claro. Y entonces vamos acá. Ya estamos acá, que f de x es igual a y. Y o sea, la derivada se puede representar de diferentes formas. Por ejemplo, te puede decir y prima, es una, ¿no? ¿Verdad? Es igual, esto es igual a que sea f prima de x. Y esto es lo mismo que te digan dy sobre dx. El, lo que casi siempre aparece en los textos así de esta manera, dy sobre dx. Entonces, estos tres son lo mismo, ¿sí? Aquí y' es lo mismo que f' de x y esto es lo mismo que dy de x. Ahora, ¿cómo se lee esto? Se lee la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Si yo quiero escribir de esta manera esto de acá, por ejemplo, esto de acá, vamos a escribir de la siguiente manera. Se puede escribir o bien puede escribir así, y' igual a 9x al cuadrado más 8x, o también puedo escribir d sobre dx. No, ya desaparecería. Sí, ya desaparecería. Sí, esto sería. Ahí, así sería. Esto de acá es para denotar lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Ay, Dios santo. Ya. Yo tengo acá dy dx, ¿verdad? Entonces, esto es así. Dx. Y la y es esto de acá, ¿no es? Sería así. 3x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x más 8. Así. Esto es la derivada de todo esto con respecto a x. Así es la otra manera de escribirlo. La derivada de dy es respecto a x sería d sobre dx. No, esto no es el resultado. Esto es como que te está pidiendo ya la derivada aquí ahora, solo que está escrita de diferente manera. Por qué le pusiste la d solita y no la y? Porque y, ¿cuánto vale? Y vale todo esto de acá. F de x sabemos que es y, ¿verdad? Ajá. Entonces, si y vale igual a esto, d es como si esta d estuviera multiplicando por esta y. ¿Se entiende? Ah,
O en este Sí. caso, así, para que entiendan, así, de la siguiente manera. Todo esto va a estar así, así de X, así. ¿Ahora se entiende? Esto es lo mismo que escribir así. Pero aquí ya lo reemplacé ya en la función. Me dice la derivada de todo esto con respecto a X, me dice. Tengo que hallar la derivada de toda esta función. ¿Sí? Entonces hay diferentes formas de que te pidan hallar la derivada. O sea, no de diferentes formas, sino que el enunciado puede aparecer de diferentes maneras. Por ejemplo, acá dice f de x, dice 3x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x más 8. Me pide hallar f' de x, dice. Entonces acá, esa es otra manera. Me da, por ejemplo, me da la función ya y me pide hallar la derivada. dy de x, ese es igual aquí a d, copiamos la función y de x. Y de acá recién empezamos a derivar. Y va a salir así. dy de x y aquí va a aparecer su derivada. O sea, esto. Sí, sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Eso. ¿Se entendió o nada? Creo que los chipé más. Un poquito. Ya. Mm, ¿Qué puedo hacer? A ver. ¿Cómo? Respecto a X, lo que dijiste de, que de Y respecto a X es igual a f' de X, eso sí lo entendí, pero ya de ahí para adelante ya me chipé. Ya. Entonces, ya, esto lo voy a borrar. Es que después esta notación aparece en física. O sea, la notación que es dy sobre dx. Porque, como les digo, acá no siempre va a ser x. Puede ser que sea. No, igual no, eso estaría mal. Aquí, punto y coma, pongámosle. Puede ser que sea dy dt. O en este caso, pongámosle db, así. db sobre dt. Que en física esto sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En física, claro, obviamente. Entonces, en algunos libros donde manejan este tipo de notación, digamos. Pero para no estar escribiendo así de y, de x, pone y'. Sería así de y, de x. Ya, conclusión entonces. Y' puede ser se puede escribir igual f' de x o de y sobre dx. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿O nada? Sí, sí, ahora sí. Ya. Y entonces empecemos acá. Ah, ya está derivado ya. La derivada es 9x al cuadrado más 8x. Ah, pero menos. Acá la derivada de esto va a ser. Aquí tengo constante por función. La constante sale, que sería 5, y derivamos la función. La derivada de esto es 1. Menos 5 se queda. Y la derivada de una constante es 0. Entonces acá ya tengo ya mi resultado. Y derivada. Vamos por el 11. Vamos por el 11 que me dice f de x igual, entre paréntesis, 2x al cuadrado más 4x menos 5. Todo esto elevado a la sexta. Apareció ya algo nuevo, ¿verdad? O sea, antes solo era como si esto solo fuera x a la sexta, ¿no ve? Y esto obvio sabíamos derivar. Esto era su derivada de esto, que es 5, perdón, 6, es 6
6x a la quinta, ¿no ves? Pero mi x era una sola variable, mientras acá está todo entre paréntesis y está todo elevado a la sexta. Ahora, un camino sería desarrollar esta potencia de acá, pero se va a hacer larguísimo. Entonces acá es donde entra la regla de la cadena. La voy a escribir acá como una nueva formulita. Pongámosle 15. Tengo yo, por ejemplo, y igual a b a la n. B es una función, eso tomen en cuenta. La derivada va a ser de que y' va a ser igual a n baja por b, aquí n menos 1 por b'. Entonces, ¿qué me dice? Que el exponente baja se hace lo mismo que este de acá, que el de acá, solo que al final se multiplica por la derivada de solo de esta b de acá, solo de esta se multiplica por su derivada. Acá en sí esto parte de este de acá, porque hagamos lo mismo para este, x a la n. Mira, tengo n por x, no, x a la n bajo n, sería n por x, se resta 1 al exponente n menos 1, me dice por, como aquí me dice b', que sería x', sería x'. ¿Y x' a cuánto es esto? ¿Esto es qué es esto? Esto es 1, ¿no ves? Esto se convierte en 1. Y todo esto por 1 sigue siendo todo eso, ¿verdad? Entonces, esto de acá esta vez representa como si b va a tomar ya valores de polinomios, como vemos acá. Es como si todo esto fuera b, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo acá de dos maneras. Y ustedes ya ven por cuál les conviene, digamos. O por cuál lo ven más sencillo. F de x igual a que aquí tengo 2x cuadrado más 4x menos 5. Todo esto elevado a la sexta. Vamos a hacer un cambio de variable, que sería d va a valer todo esto de acá. Sería 2x al cuadrado más 4x menos 5. Ya, entonces voy a reemplazar. ¿Qué tendría? Tendría f de x igual a que d a la sexta, ¿verdad? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguien se perdió? Todo claro, ¿no? Ya. ¿Por qué la B? ¿Por qué la d? Porque estoy haciendo un cambio de variable. Aquí lo voy a hacer de otra manera, sin hacer ese cambio de variable. ¿Ya? Ya. O sea, estoy aquí en este lado de acá, estoy tratando de transformarlo para que sea así, que solo sea b y no sea todo así todo largo, ¿no ves? Y aquí ya hice b a la 6, es como si estuviera b a la n, pero n vale 6. Y aquí que me dice el exponente baja, se multiplica por b, se le resta 1 al exponente por la derivada de b. Entonces vamos a hacer acá. Tendría f de f' de x, el exponente baja 6 por b y se le resta 1, 5 por b' dice. Y ahí ya lo tenemos resuelto. Ahora vamos a volver a, porque nuestra función está en valor de x, no está en valor de b. Entonces tenemos que volver a la expresión original. Entonces sería f' de x igual 6 por b. ¿B cuánto vale? B vale 2x al cuadrado más 4x menos 5. Todo eso elevado a la quinta por
B' me dice 2x al cuadrado más 4x más 4x menos 5 prima, ¿no es? Ya, entonces, hasta acá ya lo tengo resuelto, acá no puedo hacer más, pero acá me dice prima, prima significa que saque la derivada de todo esto de acá. Entonces esto va a ser igual a que f' de x, copio lo mismo, 6 más 2x al cuadrado más 4x menos 5, todo esto elevado a la quinta, por la derivada de todo esto de acá. ¿Cuánto sería acá? Sería 4 por 4x más 4. Y está resuelto ya. Nuestra, este es el resultado. Esta es la derivada de esto de acá arriba. Ahora, acá sin hacer el cambio de variable, vamos a hacer acá. F' de x. Acá, el 6 va a bajar, ¿no ves? 6 por todo esto acá. X al cuadrado más 4x menos 5. Se le resta 1 al exponente, 6 menos 1, 5. Por 2x al cuadrado más 4x menos 5 prima. Y se hace lo mismo que acá. Llegamos a lo mismo. F' de x va a ser igual que 6 2x al cuadrado más 4x menos 5 a la quinta por la derivada de todo esto de acá, que sería 4x más 4. Llegamos a lo mismo, ¿verdad? Solo que en este caso hicimos un cambio de variable y si nos hizo un poco más largo el procedimiento. En acá ya lo hice ya directo. En la regla de la cadena me dice, por ejemplo, que si yo en vez de tener así solo o sea, solo una variable así x, eso se deriva normal, ¿no? 3 por 3, 9, x al cuadrado. Pero si en vez de x yo tuviera así un polinomio grande, y eso elevado a la sexta, que me dice que haga lo mismo todo, es como, consideramos como si esto fuera una sola x o una sola b en este caso, y lo derivamos normal, y al final se multiplica por la derivada de lo de adentro. Y ahí sigue su caminito. ¿Está todo claro o hay dudas? Está claro. Ya, entonces, eso. Entonces, depende de ustedes si quieren ocupar así, haciendo un cambio de variable, o hacerlo directo. Aquí incluso se puede multiplicar. 1, 4, 6, no saldría ahí lo mismo. Así, ¿ok? Entonces vamos con otro. Vamos con el 12. Si tienen dudas, hablen por favor. Si no se van a quedar con la duda para siempre y se arrepentirán. Vamos con otro que dice f de x igual a que x al cubo sobre 1 más x al cuadrado, dice. Ahora es algo nuevo, ¿no? ¿Qué hacíamos en este caso cuando hay una fracción o una división? Ah, se debe saber ya la tabla, pues. Porque se bueno, vamos a repasar otra vez. ¿Dónde están? No, no. Ya. Aquí tengo g sobre h. Me dice el denominador al cuadrado y g' por h menos g por h'. Así memorizándoselo dirían, digamos, el denominador al cuadrado, arriba sería la derivada del primero por el segundo menos el primero, el primero por la derivada del segundo. Y si se dan cuenta es el mismo que de la multiplicación, solo que en este caso en la división acá es menos y en la multiplicación es más.
y lleva el mismo patrón si se dan cuenta. G' por H, G' por H. G por H', G por H'. Aquí es más y acá es menos y en la división H al cuadrado. Entonces, vamos acá. Me pide F' de X. Me decía el denominador al cuadrado. F al cuadrado. 1 más X al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Arriba, ¿qué iba? Iba la derivada del primero, que es este de acá. Vamos a hacerlo por pasitos. X al cubo prima por el segundo de fila. 1 más X al cuadrado. Menos, me estoy viendo el menos. El primero, normal, X al cubo por la derivada del segundo, en este caso de lo de O. 1 más X al cuadrado prima. Ahora, tenemos lo mismo, ¿verdad? Como si esto fuera G' por H menos G por H' sobre H cuadrado. No está acá. G' por H menos G por H' sobre H cuadrado. ¿Verdad? Ahora solo queda resolverlo. Prima de X. Acá. La derivada de esto sería 3X al cuadrado por 1 más X cuadrado menos X al cubo se mantiene, me dice, o la derivada de lo dentro. La derivada de una constante es 0 más la derivada de X al cuadrado es 2X por 2X. Todo esto sobre 1 más X al cuadrado sobre, perdón, al cuadrado. Y ya está, en sí ahí acabaría ya el ejercicio, pero se puede seguir multiplicando y así. Y sacar una expresión más simplificada. Por ejemplo, acá vamos a tener 3X al cuadrado por... Disculpa, Joel, ¿estás grabando? Sí, ¿Y cuándo lo irás a subir este video? Porque creo que el otro no lo subiste, ¿o sí? lo subí. Solo que... Ah, me olvidé avisarles. Lo siento. Suscríbanse, le dije. Me siga llegando la notificación. Mm, Ya ya, ya. está, el segundo ya está ya en YouTube. Y acá. Sería 2. X al cubo por 2X sería 2X a la cuarta. ¿Verdad? Y mantengo, sigue. 1 más X al cuadrado. Al cuadrado. Tengo acá. F' de X. ¿Qué más puedo hacer acá? Esto puedo multiplicar. ¿Qué me quedaría aquí? Me quedaría acá 3X al cuadrado más 3X a la cuarta menos 2X a la cuarta sobre 1 más X al cuadrado a todo elevado al cuadrado. F' de X. No sería igual aquí. Aquí tengo términos semejantes, ¿verdad? Mira, X a la cuarta, X a la cuarta. Puedo restar o sumar. Acá voy a tener 3X al cuadrado 3X a la cuarta menos 2X a la cuarta más X a la cuarta. Todo esto sobre 1 más X al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y ya está. Entonces esto es la derivada de la función de esta función de acá arriba. De X al cubo sobre 1 más X al cuadrado. ¿Se entendió todo, no? Solo es cuestión El 3x a la cuarta, ¿de dónde lo sacaste? Me perdí en esta partecita. de acá.
al multiplicar este 3x al cuadrado por este paréntesis. Ya, ya. 3x al cuadrado por 1, 3x al cuadrado. Ya, ya. Entonces, estamos acá, ¿verdad? Entonces, esto. Entonces, solo, si se dan cuenta, solo es cuestión de aplicar las tablitas de derivadas, las famosas tablas. Y después ya todo es solo álgebra básica. Aquí multiplicar, mira, perdón, ¿dónde está? Acá solo es restar. Mismos términos se restan acá. eh, los exponentes se suman. Eso, solo tienen que aplicar las tablas de derivadas. Mejor si se las aprenden, pero así de hacer mejor. Así de, si se la aprenden de memoria. Ya. Ya, vamos por otro ejercicio. Y acá me van a ayudar ustedes en este de acá. Todos, absolutamente todos. Por favor. El 14 no es el 14. ¿Cuál es? El 13. 13. Que me dice, tengo f de x igual a x menos 1 al cubo, dice, por x más 2 a la cuarta, dice acá. Ya se está multiplicando. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Cuál sería ¿Cómo sería la derivada de esto? Para comenzar. ¿A qué tabla se asemeja? F' de x igual a 2 por paréntesis x menos 1, paréntesis al cuadrado. ¿Ese sería el primero? No. Recuerda que aquí hay una multiplicación. A ver. Revisen bien sus tablas, por favor. Hay una donde Eh, se están multiplicando dos funciones. Sería el primero, la La- derivada del primero por el segundo más, más el primero por la derivada del segundo. eso, así, eso hay que aplicar acá. Muy bien. Ya, yo me siento más emocionado. F' de x igual. Aquí, ya sería la derivada del primero, me dice. Pongámosle entre corchetes. Acá sería x menos 1 al cubo prima por x más 2 a la cuarta más x menos 1 al cubo por x más 2 a la cuarta prima, ¿verdad? Estoy en lo correcto, ¿no es así? Ya. Entonces procedo. Pero acá yo no tengo solo una x solita. Está acompañada de un menos 1. ¿Qué aparece acá? Aquí aparece la regla de la cadena, ¿no ves? Mira, vamos a lo siguiente. Bajo el 3 se multiplica, se queda así este argumento de acá. Acá sería 2 por la derivada de estos x menos 1. La derivada. ¿No ves? Y acá seguiría siendo lo mismo. Por x más 2 a la cuarta. Más acá x menos 1
al cubo por lo mismo sería acá. Tendría 4x más 2. Acá va a ser, se resta 1, 3 por la derivada de lo de adentro. X más 2 primo. ¿No ven? Ya, sigamos haciéndolo acá. F' de X. Ahora sí. ¿Qué voy a tener acá? Que voy a tener 3 x menos 1 al cuadrado por la derivada de esto es acá. La derivada se reparte cuando hay restas o sumas, ¿verdad? Entonces la derivada de x es, esto es 1. Y la derivada de una constante es 0. Aquí la derivada de x es 1 y de la constante es 0. 1 menos 0, 1. 1 por todo esto, queda eso, sí. Entonces solo me escribimos en la acá por x más 2 a la cuarta más x menos 1 al cubo por acá 1 más 0, 1. 1 por todo esto sigue siendo todo esto de acá por 4x más 2 al cubo, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, más acá son diferentes. X más 2, 7x más. Son x más 2 al cubo. A ver. Podemos factorizar quizá x menos 1. A ver si yo factorizo x menos 1 al cuadrado. ¿Qué voy a tener? Que va a ser 3 por x más 2 a la cuarta. Más, aquí va a ser x menos 1 por 4x más 2 al cubo. Estoy en lo correcto, ¿verdad? ¿Me entendieron esa parte de ahí? ¿Sí, no? ¿O no? ¿O no se entendió? Factoricé x menos 1 al cuadrado por si acaso. Si factorizo acá me queda 3 por x más 2 a la cuarta. Aquí más. Como es al cuadrado y aquí está 3. Aquí va a estar 1. Y si yo multiplico esto por eso otra vez me va a devolver el cubo. Entonces sería por 4x más 2 al cubo. Ya. Tengo f' de x. Escribo acá x menos 1 al cuadrado. Ahora acá adentro puedo factorizar el x más 2 igual 9. Puedo factorizar x más 2. X más 2 al cubo. Si factorizo acá, ¿qué voy a tener? Que voy a tener 3 x más 2 más 7 más 7. No, 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 no es 7. O es 7, no es más. X menos 1 por 4. ¿No es? ¿Dónde está acá?
Estaría ahí. Ahí. ¿No es? Sí. O hice mal. ¿Dónde está? Acá. X menos 1 cuadrado. Menos 1. A ver, f' de x. A ver, acá se lo autorizó 3 cuadrado de x menos 1. Aquí se lo autorizó x más 2 al cubo. 3x más 2, ya, más x menos 1 por 4. Ya. Entonces acá x más 2. Creo que hasta ahí sería, ¿no, chicos? ¿O Oye, Joel, ¿qué hiciste con el 3 que multiplica? a cuál? em, ¿Es de acá? ¿Acá? ¿Acá? sí, ese. Acá. O sea, esto que hice de acá. Ah, ¿Se dieron a ver, a cuenta? ver, a ver. Analícenlo, analícenlo, Ah, analícenlo. X más 2. sacaste x más 2 al cubo. Ajá. Ay, ya, ya, ya. Aquí se hace Porque 3 repite. x más 2. Y sí, sí, ya me di cuenta recién. Ya. Hasta ahí nomás sería, ¿no? O se puede simplificar un poco más. Incluso creo que se volvió más largo. Creo que sería, ¿no? A ver, una revisadita rápida. Acá este 4x menos 4x o menos 4x menos 4. Acá se puede hacer operaciones, creo. Sí, acá se puede hacer operaciones. A ver, vamos a ver si nos sale. Cuadrado, aquí sería x más 2 al cubo, que sería 3x más 6 más 4x menos 4. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá tengo f' de x igual x menos 1 al cuadrado, colchete, x más 2 al cubo. Acá, acá es x. Es x más 4x se hace 7x más 6 menos 4 se hace más 2. Ya, f' de x menos 1 al cuadrado. Ya está, ya está, ya está. Ya, listo. Como todos están multiplicando, no es necesario poner entre colchetes. Entonces acá tendríamos x más 2 al cubo. Esto es paréntesis por si acaso. Otra vez lo voy a escribir. 2 al cubo por 7x más 2. Y listo, ya está. Ahora sí. Este es la derivada de esta función de acá. ¿No? De esta. Se entendió todo, ¿no? ¿O hay alguna duda? Mm, Tal vez las dudas todo están claro. en la factorización, pero en las derivadas no creo que tengamos problemas, ¿o sí? O sea, al derivar siempre. Porque hasta acá es donde es el trabajo de las derivadas. Hasta acá. Perdón, hasta acá. Ahí es. Si se dieron cuenta, de acá para abajo ya ha sido pura álgebra, pura factorización nomás. Interesante, interesante, interesante este ejercicio.
tenemos tiempo, sí, vamos por otro más. ¿Se entendió todo, no? Ya. Entonces, se entendió todo, ¿verdad? O sea, está todo claro, ¿verdad? ¿O tienen alguna pregunta? Pregunten si tienen preguntas. No se queden con la duda, jóvenes chicos. Después van a estar haciendo más complicado si no quiero que se pierda. Está todo claro, ¿verdad? Solo es cuestión de seguir las tablas y después es practicar y practicar y practicar y practicar. Y es esencial que aprendan bien derivadas para el tema de integrales, ya que son sus inversos ambos son inversos. Ya, todo claro, ¿no? Sí. Ya, ya vamos a ver el 15 entonces. Me dice f' de, perdón, f'. Me dice f de x igual x más uno al cuadrado sobre x al cuadrado más uno al cubo. ¿Cuál sería la derivada de esto? ¿Cuál deberíamos aplicar? La que hice en el denominador al cuadrado y en el numerador va la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo. Eso entra acá. Se va a hacer largo. Prepárense. Prepárense. Sería x al cuadrado más uno al cubo, denominador al cuadrado. Listo. Ahora tenemos acá x más uno al cuadrado, su derivada, por la derivada de este de acá. Perdón, multiplicado por este de acá abajo. X al cuadrado más uno al cubo. Menos al cubo x más uno al cuadrado por x al cuadrado más uno al cubo y su derivada. Ahí está. Todo claro hasta ahí, ¿no? Fácil, ¿no? Hasta ahí. Sí, está sencillo. F' de x. Ahora sí. De acá, calculando rápido esta derivada de acá, ¿cuál va a ser? Acá arriba va a estar 2 x más uno, ¿verdad? 2 x más uno por la derivada de lo de adentro, que sería uno más uno, 2 por 2, 4. ¿No ves? Todo esto es esto, derivando. ¿Ya? ¿O se perdieron ahí? Ah, perdón, no es 4. es, No entendí es eso. 0, ¿Por qué 1, 4? es 2. Sigue siendo 2. Ya, acá hagámoslo acá. Tenía x más 1 al cuadrado. Su derivada. Es como si esto fuera solo una sola x o una sola b, ¿no ve? Bajábamos el exponente 2, multiplicábamos por este, x más 1, restábamos 1
sería 1 por la derivada de lo adentro. X más Ahora sí. 1 prima. Ya, que sería solamente 2x más 1 por, derivando todo esto, la derivada de este 1 se hace 0 y la derivada de esta x es 1. 1 más 0, 1 por todo esto de acá. Ya. Digamos entonces por x al cuadrado más 1 todo esto al cubo menos mis de x más 1 al cuadrado por, ahora la derivada de todo esto de acá. El 3 baja 3 por x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Lo ves? Sí. ¿Hasta ahí? Ya. Por, me dice, por la derivada de lo de dentro. X al cuadrado más 1. Y esto es igual a derivada. Perdón. K sobre derivada. Y derivando esto, ¿cuánto me sale? Constante 0, 2x. ¿No ves? 9, 9, 9, 9, 9. Sí, sí. Ya. X al cuadrado más 1 al cubo al cuadrado. Ya. Tengo entonces f' de x. Y tengo 2x más 1 por x al cuadrado más 1 al cubo menos x más 1 al cuadrado por... Aquí tenía 2x. 2 por 3, 6. Sería 6x por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado más 1 al cubo. Todo esto al cuadrado. Y ya, así sería la derivada. Después ya es pura álgebra de acá si quieren simplificarlo y así. Esta es la derivada en sí de esta función de acá. Ahora, la derivada representa casi, o sea, la derivada siempre va a salir un resultado, mm, una expresión pequeña, digamos, no así tan grande. O sea, acá no salió, o sea, completando todito, sigue simplificando, 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 nos va a salir una expresión pequeña, como nos salió acá. Entonces, al derivar una función, siempre nos sale, su derivada siempre va a ser algo corto, no va a ser largo. ¿Sí? Eso hay que tomar mucho en cuenta. Entonces, ustedes ya de acá lo simplifican y me dicen mañana cuánto sale. ¿Ya? Ya. Ya. Haremos otro. Ahora sí, puedes explicarnos, bueno, uno Ah, ya, de ya. cualquiera de los ejercicios que te mandé. Ya, ok. Escoge el más complicado que tú veas. Ya, Bueno, según tú. ya, a ver. Cx. Ya. Hagamos el 18. El 18 se ve interesante. ¿Ya? Ya. El 18. Ya, atentos entonces. El 18, acá sería nuestro ejercicio 16. Nuestro ejercicio 16. Está interesante la 18. Se dice f de x igual a un medio
Todo esto elevado a que dice a x al cubo, si no me equivoco, por e a la 4x. Mira, súper interesante esta función de acá. Ahora para derivar, hay que pensar ahora. Saquen sus tablas. Saquen sus tablas, a ver, vamos a pensar cómo resolver esto de acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos hacer acá? En el medio dice. Ya lo tengo ya. ¿Se acuerdan de esta de acá? ¿Dónde está? Ah, ya lo tengo. No sé si se acuerdan de esta de acá. ¿Se acuerdan? Bueno, yo ya los estoy mostrando, ¿no? Pero aquí, A es una constante. Ahí está. A es una constante. X sería mi función, ¿no ves? Y acá, ¿qué tengo? A es una constante, me dice. Y aquí, sí, es una constante. Un medio es una constante, o sea, es un número, ¿no ves? Y X es mi función, acá. Lo tengo. Entonces, ¿qué me dice la tabla? Me dice la misma función por, la derivada va a ser la misma función por el neperiano el, de la constante. ¿Sí? Ahora acá se va a aumentar algo. Aquí en este caso es solo si fuera x, o sea, si solo fuera una x solita. Si fuera acá como b, en este caso b, les dije que acá b va a tomar valores tipo polinomios, ¿no ves? Entonces, ¿qué pasaría si aquí fuera b? B a la x. Tendría que cumplir la regla de la cadena, ¿no ves? O sea, pase todo esto por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? O en este caso la derivada de este de acá, de x, ¿no ves? Como acá. O sea, en otras palabras, en palabras cristianas sería, se los voy a escribir acá de una vez. Sería y, si yo tuviera y, b, no, perdón, sería así, a la b, y prima sería a la b por el neperiano de a por b prima. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Lo puedes explicar una vez más, por favor? Ya, ya vamos acá entonces. En acá. Para este caso, teníamos x a la n. Pero aquí solo tomamos en cuenta que era una sola x, o sea, solo es x. Pero en este caso es b, y b toma valores como polinomios, ya no toma solo x. B puede ser x más 1, ¿no ves? Puede ser 2x más 5x menos 3, digamos. Ya no va a ser solo x, ¿sí? Entonces, si yo tengo, ya no tengo variables así sueltitas como x, entonces si yo aplico cualquiera de esas derivadas va a pasar lo mismo. Se va a derivar normal, pero al final se va a multiplicar por la derivada de esa función. Y en este caso, si acá fuera secante de, pongámosle uno acá, secante, secante de x, no, que sea uno más corto, pongámosle coseno. Si y es igual a seno de x, su derivada y' va a ser igual a qué, coseno de x, ¿no ves? Pero si yo tuviera y es igual a qué, al seno de x menos 1, no puedo yo derivar de la siguiente manera. No puedo hacer, yo no puedo decir que la derivada del seno de x menos 1 es solo coseno de x menos 1. Eso está mal.
Entonces, cuando ya se aparezcan así, este ya es un polinomio. En términos así generales, es un polinomio. Y hace lo siguiente. Sería y'. Se sigue derivando normal acá, como si todo esto fuera x. Aquí sería coseno de x menos 1, pero se multiplica por la derivada de lo de adentro, x menos 1 prima. Y esto sería igual a que coseno de x menos 1, aquí constante 0, 1, coseno de x menos 1. Casualmente nos salió lo mismo. Pero si acá fuera x al cuadrado, acá sería siendo x al cuadrado, aquí sería por la derivada de lo de adentro, al cuadrado. Acá sería 2x por 2x. Ahí. ¿Se entendió o nada? Sí, eso sí. Ya. Entonces es lo mismo. Acá. En este caso. Acá en este caso es como si fuera solo A. Como si solo. Perdón, acá. Si solo fuera X. O sea, solo una X. Una X solita. Pero si ya tuviera, por ejemplo, X menos 1, ahí ya estaría, ya habría un problemón. Entonces, en este caso se hace lo de acá. Se deriva lo mismo, pero al final se multiplica por la derivada de esa función. O sea, de ese polinomio de acá. Que ya no va a ser solo una x solita, sino va a ser x menos 1 o x más 2. ¿Sí? En todos va a pasar acá. En toditos, absolutamente en todos. Si fuera arco tangente de x al cuadrado, se deriva lo mismo acá. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Todo esto sería al cuadrado, porque acá me dice que x es elevado al cuadrado. Y acá yo tengo x al cuadrado. Acá sería entonces x al cuadrado elevado al cuadrado por la derivada de su argumento de acá, por la derivada de x al cuadrado. La función se utiliza para todo, se utiliza. ¿Se entendió? Nada. Sí, sí. Ya. Entonces pasemos acá. Entonces teníamos, acá vamos a escribir que y es igual a x, o en este caso vamos a poner a la b. Y' sería a la b por el logaritmo de a por b prima. ¿Sí? Eso vamos a aplicar acá. Entonces, ¿qué tendríamos? Seguiríamos teniendo este mismo término, acá me lo dice. Sería 1 medio elevado a, ¿qué? A x al cubo por e a la 4x por el logaritmo de, ahí es el logaritmo de esto. Logaritmo de 1 medio por la derivada de lo de adentro, que sería el exponente de acá. Por la derivada de x al cubo por e a la 4x prima. ¿Lo ves? Ya. F prima de x sería igual a qué. Copio lo mismo todo, sigo copiando. 1 medio elevado a qué. A x al cubo por e a la 4x por el logaritmo de 1 medio por la derivada de esto. Pero acá no podemos hacer derivar esto y luego derivar, o sea, no se están sumando. Entonces, cuando es una multiplicación y ambas tienen funciones, ¿qué se hacía? Se hacía la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿No ves?
tenía así, x al cubo prima por e a la 4x más x al cubo por e a la 4x prima. ¿Lo ves? Sigo teniendo, mira, sigo teniendo primas. Tengo que resolver eso sí o sí. Así de igual a que 1/2 de x al cubo por e a la 4x por el logaritmo de 1/2 por la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Lo multiplico normal por e a la 4x más x al cubo por la derivada de e a la x. Recordemos que la derivada de e a la x es lo mismo que es igual a e a la x, ¿verdad? Pero eso era cuando solo era x solita. Y acá en este caso está, donde está acompañada, ¿no? Por un 4. Entonces va a suceder lo mismo. Voy a derivar lo normal, como si fuera solo todo esto solo x. Sería e a la 4x por la derivada ahora de esto de acá. Por 4x prima. Digo, f prima de x va a ser igual a qué? A 1/2 de x al cubo por e a la 4x por el logaritmo de 1/2 por 3x al cuadrado por e a la 4x más x al cubo e a la 4x. ¿Y cuánto es la derivada de esto? Por 4. En este caso vamos a poner el 4 acá adelante. Sería más 4. ¿Verdad? ¿Se entendió? Este sería el resultado. Todo esto de acá es la derivada de este ejemplo de acá. Y si se dan cuenta, todo fue solo, o sea, derivamos obviamente, ¿no? Pero ya vimos acá que las x ya no están solas, ¿no? Acá mira, acá está acompañada de e a la 4x, acá está acompañado por el 4, ¿no ve? Entonces, si mi x no está solita, está multiplicada, o está restado, sumado, dividida, se lo deriva normal, como si fuera una sola variable, se lo deriva y al final se multiplica por la derivada de esa, de ahí. ¿Se entendió? Sí. No sé, no me convence. Al final no lo entendí mucho que digamos, pero no sé. ¿El de acá? ¿El de acá? Mm, ¿O cuál? ¿O desde dónde? desde, Desde acá. a ver dónde está. Ujú. No, no, no. De abajito ese. Desde acá. Sí, Ya, este ahí. ya. ¿Cuánto nos queda? Un minuto. Creo que van a volver a entrar. Ya. Entonces, eh, acá, desde el principio voy a poder explicar. Ubicamos cuál fórmula vamos a aplicar, ¿no? Aquí tengo a a la b, a la b, a la, la derivada va a ser a la b por el logaritmo de a por b', por la derivada de esto. Y es lo mismo, un medio por, ¿ya? Lo mismo, porque es lo mismo por logaritmo de a, logaritmo de un medio por b'. Esto
primo. Ese primo significa que hay que sacar la derivada de ese. Sigo abajo. Todo esto aquí ya no se puede hacer más. Ahí lo dejo. Me concentro en este de acá. Vemos que se están multiplicando. Cuando se están multiplicando, ya. Ya estamos acá entonces. Y cuando se están multiplicando, recordemos acá la tabla. Está acá, ¿ves? Estas g y h son funciones. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Hicimos eso acá, ¿no ves? La derivada del primero por el segundo más... No se te escucha. Ah, perdón, lo apagué, ya. Acá. Ahora derivamos esto de acá, ¿no ves? Ya. Son dos funciones, ambas se están multiplicando, entonces aplico la fórmula que hice, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ya tengo 6. Vuelvo a copiar lo mismo, acá no puedo hacer nada, sigo copiando. Ahora acá me dice que derive esto de acá y que derive esto de acá. Derivo esto, ¿cuánto es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado por e a la 4x más x al cubo por la derivada de esto me dice. Ahora, acá igual lo voy a anotar. Si yo cuando yo tenía, digamos, por ejemplo, y a la x, su derivada sigue e a la x, ¿verdad? Pero cuando x solo estaba solita, en este caso está acompañada. Entonces yo voy a plantear lo siguiente, acá. Yo tengo y de e elevado a la b tomo valores de polinomios o cualquier otra función que esté afectando a la x, que le esté sumando o multiplicando o dividiendo. Su derivada, ¿qué va a ser? A seguir sigue siendo la misma, e a la b por b'. ¿Sí? Lo mismo es acá. E a la 4x, copio lo mismo, mira acá me dice e a la 4x por la derivada de b. La derivada de b. ¿No ve? ¿Todo claro hasta ahí o nada? Sí, hasta ahí sí, todo claro. Ya. Ahora volvemos a copiar lo mismo. Y acá. La derivada de 4x, ¿cuánto es? La constante sale y se deriva esto de acá, ¿no ves? X a la 1 es 1. Por 4, 4. Por 4 sería acá. Acá en todo caso sería así. Que yo tuviera más por 4. Pero así no me parece... No sé, para mí se ve feo escribirlo así. Y por eso lo escribí eh, así. ¿Se entendió? Sí. ¿Segura? Mm,
No. A ver, déjame ver. Estoy analizando en qué me perdí. A ver, eso. Mm, Viste que hay que empezar desde lo más básico, de ahí recién ir avanzando a hacer los más complicados. sí, sí, tienes razón. Ya ve, ya. ¿Te entendido, pero no? Ya, lo único que me perdí solamente es donde está más x al cubo por e a la 4x por 4x. Solo en esa cosita de ahí nomás, nada más. Ya, ya, Después todo sí lo entendí perfectamente. ya. Acá, acá. Ya. Acá yo tenía 4x prima, ¿no? Sí. Ya. Revisemos las tablas. A ver, revisemos las tablas. Aquí está. Vamos a volver atrás. Volvemos. Aquí. Buscamos. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ah, aquí está, ya. A por g de x. Es otra función. La derivada es Mm, a, sigue siendo a por g' de x. Es como que cuando una función está acompañada de una constante, la constante sale y solo se deriva la función. Acá tengo lo mismo, ¿no? 4x. Como si esto hubiera sido a por g de x. Prima, ¿no ve? Eso aquí va a ser igual a por g' de x. Y ese va a ser lo mismo que está acá. 4 por x'. Pero nosotros sabemos que x', o sea, la derivada de x es 1, ¿no es? sí. Ahora, 1 por 4 es 4, Ah, 4. Y acá estos tres están multiplicando. Yo puedo moverlos. Si quiero, este 4 puede estar aquí al medio o acá adelante. Pero yo lo puse aquí adelante para que se vea más bonito. ujú. Ya lo entendí. Muchas ¿Segura? gracias. Sí, ya lo entendí. Ya, ya. Listo. Entonces, solo entraste vos. Ya, no pasa nada. ¿Lo puedes checar un poquito para sacarle captura o no vas a pasar el PDF? Lo voy a pasar el PDF. Ah, ya, está bien. Sí. Gracias. Ya, entonces, eso sería todo. Nos vemos. Mañana es viernes. Mañana nos vemos. A las 10 igual. Mm, ya. Si tengo alguna duda, mañana te pregunto. Dale.